Andrés Sapkowski, Geralt de Rivia ahí, el último deseo. La voz de la Razonún. Vino a él a romper el alba. Entró con mucho cuidado, sin decir nada, caminando silenciosamente, deslizándose por la habitación como un espectro, como una visión. El único sonido que acompañaba sus movimientos lo producía el albornoz al rozar la piel desnuda. Y sin embargo, justo este sonido tan débil, casi inaudible, despertó al brujo. O puede que solo le sacara de una duermevela, en la que se acunaba monótono, como si estuviera en las profundidades insondables, colgando entre el fondo y la superficie de un mar en calma, entre masas de sargazos ligeramente movidos por las olas. No se movió, no pestañeó siquiera. La chica se acercó, se quitó el albornoz despacito, vacilando apoyó la rodilla doblada en el borde de la cama. Él la observó por debajo de las pestañas, casi cerradas, fingiendo que aún dormía. La muchacha se subió con cuidado al lecho, encima de él, apretándole entre sus muslos. Apoyada en los brazos abiertos, le rozó ligeramente el rostro con unos cabellos que olían a manzanilla. Decidida y como impaciente, se inclinó, tocó con la punta de sus pechos sus párpados, sus mejillas, su boca. Él se sonrió, haciéndola por los hombros con un movimiento muy lento, muy cuidadoso, muy delicado. Ella se irguió, huyendo de sus dedos, resplandeciente, iluminada, difuminado su brillo en la claridad nebulosa del amanecer. Él se movió. Manteniendo la presión de ambas manos, le impedía suavemente cambiar de posición. Pero ella, con movimientos de caderas muy decididos, le exigió respuesta. Él respondió. Ella cesó de intentar escaparse de sus manos, echó la cabeza hacia atrás, dejó caer sus cabellos. Su piel estaba fría y era sorprendentemente lisa. Los ojos que contempló, cuando acercó el rostro a su rostro, eran grandes y oscuros, como los ojos de una ninfa. El balanceo le sumergió en un mar de manzanilla, que le agitaba y le murmuraba, embargándole de paz. Geralt de Rivia, el último deseo. Capítulo 1. El brujo. Después dijeron que aquel hombre había venido desde el norte por la puerta de los cordeleros. Entró a pie, llevando de las riendas a su caballo. Era por la tarde y los tenderetes de los cordeleros y de los talabarteros estaban ya cerrados, y la callejuela se encontraba vacía. La tarde era calurosa, pero aquel hombre traía un capote negro sobre los hombros. Llamaba la atención. Se detuvo ante la venta del viejo Naracourt. Se mantuvo de pie un instante. Escuchó el rumor de las voces. La venta, como de costumbre a aquella hora, estaba llena de gente. El desconocido no entró en el viejo Naracourt. Condujo el caballo más adelante, hacia el final de la calle. Allí había otra taberna, más pequeña, llamada El Zorro. Estaba casi vacía. Aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El ventero sacó la cabeza de un cuenco con pepinillos en vinagre y dirigió su mirada hacia el huésped. El extraño, todavía con el capote puesto, estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio. «¿Qué va a hacer? ¿Cerveza?», dijo el desconocido. Tenía una voz desagradable. El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y llenó una jarra de barro. La jarra estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos. Por debajo del abrigo llevaba una raída almilla de cuero, anudada por encima de los hombros y bajo las axilas. Cuando se quitó el capote, todos se dieron cuenta de que llevaba una espada en un cinturón al dorso. No era esto extraño, pues en Wissima casi todos portaban armas, pero nadie acostumbraba a llevar el estoque a la espalda, como si fuera un arco o una aljaba. El desconocido no se sentó a la mesa. Entre los escasos clientes, continuó de pie delante del mostrador, apuntando hacia el posadero con ojos penetrantes. Bebió un trago. Posada busco para la noche. Pues no, hey, refunfuñó el ventero mirando las botas del cliente, sucias y llenas de polvo. Preguntad acaso en el viejo Naracourt. Preferiría aquí. No, hey. El ventero reconoció al fin el acento del desconocido. Era de Rivia. Pagaré bien, dijo el extraño muy bajito, como inseguro. Justo entonces fue cuando comenzó toda esta abominable historia. Un jayán picado de viruelas, que no había apartado su lúgubre mirada del extraño desde el momento mismo de su entrada. Se levantó y se acercó al mostrador. Dos de sus camaradas se quedaron por detrás, a menos de 2 pasos. Ya te han dicho que no hay sitio, bellaco, ribio vagabundo, gargajeó el picado de pie. Junto al desconocido, no necesitamos gente como tú aquí, en Wissima. Esta es una ciudad decente. El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al ventero, pero este evitó sus ojos. No se lee. Ocurriría defender a un ribio. Al fin y al cabo, ¿a quién le gustaban los ribios? Todos los ribios son unos ladrones, continuó el picado, dejando un olor a cerveza, ajo y rabia.
Escuchas lo que te digo, degenerado. No te oye. Tiene boñigas en las orejas, dijo uno de los que estaban detrás. El otro se rió. Paga y lárgate, vociferó el caracañado. El desconocido le miró por primera vez. Cuando termine mi cerveza. Te vamos a echar una mano, gruñó el jayán. Arrancó la jarra de las manos del ribio y al mismo tiempo, agarrándole por los hombros, clavó los dedos en las correas de cuero que cruzaban. El pecho del extraño. Uno de los de detrás preparó el puño para golpearle. El extraño se revolvió en su sitio, haciendo perder el equilibrio al picado. La espada silbó en el aire y brilló un momento a la luz de las lamparillas. Hubo una agitación, gritos. Uno de los otros parroquianos se precipitó hacia la salida. Una silla cayó con un crujido. La losa de barro se desparramó por el suelo con un chasquido sordo. El ventero, con los labios temblando, miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos aferrados al borde del mostrador se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundiera en el agua. Los otros dos estaban tendidos en el suelo, uno inmóvil, el otro retorciéndose, de dolor y agitándose en un charco oscuro que crecía rápidamente. En el ambiente vibró, giriendo, los oídos, un agudo e histérico grito de mujer. El ventero, asustado, tomó aliento y comenzó a vomitar. El desconocido retrocedió hasta la pared. Encogido, tenso, alerta. Sujetaba la espada con las dos manos, agitando la punta en el aire. Nadie se movía. El miedo, como un viento helado, cubría las caras, soldaba los miembros, cegaba las gargantas. Un piquete de la ronda, compuesto por 3 guardias, entró en la venta con estruendo. Debía de haber estado cerca. Para el servicio llevaban porras envueltas en tiras de cuero, pero al ver los cuerpos, echaron mano con rapidez a los estoques. El ribio pegó la espalda contra la pared y con la mano izquierda sacó un estilete de la bota. «Tira eso», vociferó uno de los guardias con la voz temblona. «Tíralo, canalla». «Vienes con nosotros». Otro guardia dio una patada a la mesa que le impedía acercarse al ribio por detrás. «Vea por refuerzo, Tresca», gritó al tercero, que estaba más cerca de la puerta. «No hace falta», dijo el extraño, bajando la espada. «Iré por mi propio pie». «Claro que vienes, hijo de perra». «Pero encadenado», le increpó el que estaba temblando. «Arroja la espada o te rompo la crisma». El ribio se enderezó. Con rapidez, colocó la hoja debajo de la axila izquierda y con la mano derecha elevada hacia arriba, en dirección a los guardias. Marcó en el aire un rápido y complicado signo. Comenzaron a brillar los numerosos gemelos situados en las vueltas de los puños, unos puños largos hasta los codos del caftán de cuero. Los guardias se retiraron, protegiéndose los rostros con sus antebrazos. Uno de los parroquianos dio un salto, otros, de nuevo, se acercaron a la puerta. La mujer volvió a gritar, salvajemente, con estridencia. «Iré por mi propio pie», repitió el desconocido, con una extraña voz metálica. «Y vosotros 3 por delante, llevadme al corregidor». «Desconozco el camino». «Sí, señor», barbotó el guardia, dejando caer la cabeza. Se movió hacia la puerta, inseguro. Los 2 restantes salieron detrás de él, apresurados. El extraño siguió sus pasos, guardando la espada en su vaina y el estilete en la bota. Cuando pasaban las mesas, los clientes escondían los rostros entre los gorgueros de los jubones. Segundo, Pelerat, corregidor de Wissima, reflexionaba sobre la cuestión mientras se rascaba la barbilla. No, era supersticioso ni cobarde, pero no le agradaba quedarse con el albino a solas. Se decidió por fin. «Salid», ordenó a los guardias, «y tú siéntate». «No, no aquí, allí, más lejos, si te parece». El desconocido se sentó. No tenía ya ni la espada ni el capote negro. «Escucho», dijo Belerat, jugueteando con una pesada masa que estaba sobre la mesa. «Soy Belerat, corregidor de Wissima. ¿Qué me has de decir, señor bandido, antes de que te mande a la mazmorra? 3 muertos. Intento de lanzar un hechizo. No está mal, nada mal. Tales crímenes se castigan aquí en Wissima con empalamiento. Pero como soy una persona justa, te escucharé antes. Habla». El ribio se desabrochó la almilla. Sacó de debajo de ella un pergamino de blanca piel de cabrito. «Claváis esto en las tabernas y en los cruces de caminos», dijo con voz queda. «Es verdad. Lo que pone aquí». «Ajá», murmuró Belerat, contemplando las runas escritas en la piel. «Así que es eso». «¿Qué? No me haya dado cuenta de ello enseguida». «Así es, la verdad de las verdades. Está firmado por Foltest, rey de Temeria, Pontar y Mahakam. Lo que quiere decir que es cierto, pero las proclamas. Son proclamas y la ley es la ley.
En Wizima soy yo quien guarda de la ley y del orden. No. Consiento que se mate a nadie. ¿Entiendes? El ribio asintió con la cabeza en señal de que entendía. Belerad resopló rabiosamente. Tienes la divisa de brujo. El desconocido rebuscó de nuevo dentro del caftán. Extrajo un medallón redondo en una. Cadena de plata. El medallón tenía el grabado de una cabeza de lobo mostrando las fauces abiertas. ¿Tienes nombre? Da igual el que sea. No te pregunto por curiosidad, solo para hacer más. ¿Fácil la conversación? Me llamo Gerald. Sí, pues Gerald. De Rivia, como concluyo por tu acento. De Rivia. Bien. ¿Sabes, Gerald? Tómatelo con calma. Belerad señaló la proclama con la mano. Abierta. Es un asunto serio. Ya lo han intentado muchos. Esto, hermano, no es lo mismo que ribanarle el pescuezo a un par de bravucones. Lo sé. Es mi oficio, corregidor. Está escrito, recompensa de 3.000 ducados. 3.000. Belerad hizo una mueca. Y la princesa como esposa, aunque nuestro amado. Foltest no lo haya añadido. No estoy interesado en la princesa, dijo tranquilo Geralt. Estaba sentado, inmóvil, con las manos sobre las rodillas. Está escrito, 3.000. ¿Qué tiempos, señor? Refunfuñó el corregidor. Qué asquerosos tiempos. Hace solo 20 años. ¿A quién se le iba a ocurrir, ni siquiera borracho, que pudiera haber tales profesiones? Brujos, trashumantes cazadores de basiliscos, asesinos ambulantes de dragones y utopes. ¿Gerald? En tu gremio se os permite beber. Por supuesto. Belerad dio una pálmada. Cerveza, gritó. ¿Y tú, Gerald? Siéntate más cerca. ¿Qué más me da? La cerveza estaba fría y espumosa. Vivimos tiempos asquerosos. Monologaba Belerad, mientras daba sorbos de la jarra. Pululan por ahí todo tipo de porquerías. En Mahakam, en las montañas, hormiguean los bobolacos. Antes en los bosques aullaban los lobos y ahora, sin ir más lejos, hay espectros, borowikis de esos, lobisomes y otras basuras. En las aldeas, las náyades y las plañíderas roban niños, lo menos siento. Llevan ya. Monstruos de los que nadie había oído hacía tiempo. Se le ponen a uno los pelos de punta. Y encima esto, para acabar de rematarlo, empujó el rollo de pergamino por encima de la mesa. No es de extrañar, Geralt, que haya tanta demanda de vuestros servicios. Esto es una proclama real, corregidor. Geralt levantó la cabeza. Conocéis más. Detalles. Belerad se echó para atrás en su silla, puso las manos sobre la barriga. Detalles, dices. Los conozco. No de primera mano, pero de fuentes bien informadas. De eso se trata. Eres obstinado. Como quieras. Escucha. Belerad dio un trago de cerveza, bajó la voz. Nuestro amado Foltest, cuando aún era príncipe, en el reinado del viejo Medel, su padre, nos enseñó de lo que era capaz, y era capaz de mucho. Contábamos con que se le pasaría con la edad. Y hete aquí que poco antes de su coronación, justo poco después de la muerte del viejo rey, Foltest se superó a sí mismo. Todos nos quedamos boquiabiertos. En pocas palabras, le hizo un hijo a su propia hermana Ada. Ada era más joven que él, siempre estaban juntos, pero nadie se lo podía imaginar. Bueno, quizás la reina. Rápidamente, nos damos cuenta. Y aquí Ada con una tripa así. Y Foltest comienza a hablar de boda. Con la hermana, ¿te das cuenta, Gerald? La situación se volvió crítica de la leche, porque justo entonces a Visimir de Novigrado se le ocurrió querer casar a su Dalca con Foltest y envió un embajador. Y entonces tuvimos que agarrar al rey de las manos y de los pies porque quería insultar y golpear a los mensajeros. Lo conseguimos, y menos mal, porque sí. Visimir, si hubiera enfadado, nos habría sacado los hígados. Después, no sin la ayuda de Ada, que tenía influencia sobre su hermano. Conseguimos quitarle de la cabeza al rapaz la idea de una boda inmediata. Bueno, y luego Ada dio a luz en la fecha prevista y cómo. Ahora estate atento porque la cosa empieza. Aquello que nació no lo vio mucha gente, pero una comadrona se tiró por la ventana de la torre y se mató. Y la otra perdió el seso y hasta el día de hoy sigue grillada. Por ello juzgo que el bastardo no debía de ser especialmente encantador. Era una niña. De todas formas murió enseguida. Nadie, en cualquier caso, se había dado mucha prisa en anudarle el cordón umbilical. Ada, por suerte, no sobrevivió al parto. Y luego, hermano, Foltest cometió de nuevo otra estupidez. Habría que haber quemado a la bastarda, qué sé yo, o haberla enterrado allá en algún despoblado y no guardarla en un sarcófago en los subterráneos del Alcázar. Demasiado tarde ahora para discutirlo. Geralt levantó la cabeza. En cualquier caso, habría que haber llamado a algún sabio encantador.
¿Te refieres a esos engañabobos con estrellitas en las capuchas? Pues claro, acudieron a docenas, pero después, cuando apareció lo que está dentro del sarcófago y lo que se arrastra fuera de él por las noches, y no empezó a salir desde el principio, claro que no. Después del entierro tuvimos 7 años de tranquilidad, hasta que una noche, con la luna llena, algazara en el palacio, griterío, jaleo. ¿Para qué hablar más? ¿Sabes de lo que se trata? Has leído la proclama también. La cría se había desarrollado en su tumba, y bastante además, y los dientes le crecían a ojos vista. En una palabra, una estrige. Una pena que no hayas visto los cadáveres, como yo. Seguro que dejarías a un lado Wissima, dando un buen rodeo. Geralt no dijo nada. Entonces, continuó Belerad, como te dije, Foltest convocó a toda una manada de encantadores. Vociferaron el uno detrás del otro, por poco no se pegaron con esos garrotes que llevan, seguramente para espantar a los perros cuando alguien los asusa contra ellos. Y me da la sensación de que les echan los perros regularmente. Perdóname, Geralt, si tienes una opinión distinta de los hechiceros, seguro que la tienes, dada tu profesión, pero para mí no son otra cosa más que gorrones e idiotas. La gente confía más en vosotros, los brujos. Sois, por así decirlo, más concretos. Geralt se sonrió, no dijo nada, pero, al grano, el corregidor fue hasta un barril, echó más cerveza al ribio y así. Mismo, algunos de los consejos de los hechiceros no parecían nada estúpidos. Uno propuso la quema de la estrige, junto con el alcázar y el sarcófago. Otro aconsejó cortarle la cabeza con una. Laia, el resto era partidario de clavar estacas de abedul en diversas partes del cuerpo, por supuesto. De día, cuando la diablesa durmiera, en su tumba, cansada de sus escapadas nocturnas. Sin embargo, había uno, un eremita giboso, un necio que llevaba un gorro de cucurucho sobre un cráneo, completamente calvo. A este se le ocurrió que se trataba de un hechizo, que se podía romper y que la estrige volvería a ser de nuevo la hija de Foltest, hermosa como una pintura. Tan solo había que aguantar en la cripta toda una noche y ala, listos. Después de decir esto, ¿te imaginas, Geralt? Vaya. Un mentecato que sería, se metió en el alcázar a pasar la noche. Como te será fácil adivinar, no. Quedó mucho de él, ni siquiera el gorro ni la vara. Pero Foltest se aferró a esta idea como a un clavo, ardiendo. Prohibió cualquier intento de matar a la estrige y trajo a Wissima a los charlatanes de los más remotos rincones del país para que transformaran a la estrige en una princesa. Estos sí que eran pintorescos. Una tía sonada, un cojo tan sucios, hermano, tan piojosos, daban pena. No, y venga a echar encantos, sobre todo encima de no sé qué barreños y jarras. Por supuesto, Foltest o el consejo. Desenmascararon rápidamente a varios. Incluso colgaron a un par de ellos de las almenas, pero muy pocos, demasiado pocos. Yo los hubiera colgado a todos. El que la estrige, entre tanto, devorara cada día a alguien más, no prestando atención a los estafadores y sus hechizos. Creo que no. Tengo ni que decirlo. Ni tampoco que Foltest ya no vivía en el alcázar. Nadie vivía ya allí. Belerad hizo una pausa, dio un trago de cerveza. El brujo calla. Y esto continúa, Geralt, desde hace 6 años, porque el bicho nació hace unos 14. Entretanto hemos tenido algunas otras preocupaciones, porque nos peleamos con Visimirde. Novigrado, pero por razones comprensibles y honestas, se trataba de desplazar a algunos mojones fronterizos, y no de yo que sé qué hijas o qué uniones. Foltest, dicho sea de paso, comienza ya a hablar de matrimonio y mira los retratos enviados por los palacios vecinos, cuando antes simplemente los hubiera tirado a la letrina. Pero de vez en cuando le invade de nuevo su manía y envía jinetes a buscar otros hechiceros. E incluso ofreció un premio, 3000, lo que hizo que se reunieran unos cuantos chiflados, caballeros andantes, y hasta un pastorcillo, crétino bien conocido, por todos estos alrededores, que en paz descanse. Y a la estrige le va muy bien. Solo que de vez en cuando se come a alguien, se puede uno acostumbrar a todo, y al menos sacamos algún provecho de estos héroes que intentan desencantarla, porque la bestia se atiborra en su rincón y no pindonguea fuera del alcázar. Y Foltest tiene un palacio nuevo, bien bonito. Durante 6 años, Geralt levantó la cabeza. Durante 6 años no hubo quien solucionara el problema, y no. Belerad miró al brujo fijamente, porque seguramente el problema no tiene solución y hay que resignarse a ello. Me refiero a Foltest, nuestro amado y benévolo señor, el cual
Todavía continúa mandando clavar esas proclamas en las encrucijadas de los caminos. Solo que de alguna manera, cada vez hay menos voluntarios. Últimamente, es cierto, hubo uno, pero quería los 3,000 por adelantado. Así que le metimos en un saco y le echamos al lago. No faltan pícaros. No, no faltan. De hecho, más bien sobran. Asintió el corregidor sin desviar la mirada de él. Brujo, por eso, si vas al palacio, no pidas dinero por adelantado. Si es que vas a ir, voy a ir. Bueno, es asunto tuyo. Sin embargo, no olvides mi consejo. Y ya que hablamos de la recompensa, últimamente se ha empezado a hablar de su segunda parte, como te he mencionado antes. La mano de la princesa. No sé a quién se le ocurrió, pero si la estrige tiene el aspecto que sé. Dice, se trata de una broma bastante pesada. No obstante, no faltaron idiotas que se fueron al palacio. A galope en cuanto cundió la noticia de que había una oportunidad de entrar dentro de la familia. Real. En concreto, 2 aprendices de zapatero. ¿Por qué los zapateros son tan tontos, Gerald? No lo sé. ¿Y brujos corregidor? ¿Lo han intentado? Algunos hubo, ¿cómo no? Normalmente, cuando escuchaban que había que desencantar a la estrige en vez de matarla, encogían los hombros y se marchaban. Por eso también aumentó mi respeto por los brujos, Gerald. Bueno, y luego vino uno, más joven que tú, no me acuerdo de su nombre, si es que llegó a decirlo. Aquel lo intentó. Bien, ¿y qué? Nuestra dentuda princesa dispersó sus tripas a lo largo de una buena distancia, como de medio tiro de arco. Harold balanceó la cabeza. Eso fue todo. Hubo uno más. Belerad cayó durante un momento. El brujo no le apremió. Sí, dijo por fin el corregidor. Hubo uno más. Al principio, cuando Foltest le amenazó, con la horca si mataba o hería a la estrige, se rió y comenzó a hacer las maletas. Pero luego, Belerad de nuevo bajó la voz, casi hasta convertirla en un susurro, mientras se inclinaba sobre la mesa. Luego se puso manos a la obra. ¿Sabes, Gerald? Hay aquí en Wizima un par de personas, razonables, incluso en puestos elevados, a los cuales todo este asunto les repugna. Hay rumores de que estas personas convencieron al brujo en secreto de que no se entretuviera con ninguna ceremonia ni ningún sortilegio, matara a la estrige y le dijera al rey que el hechizo no había funcionado, que la niña se había caído por las escaleras, en fin, que había tenido lugar un accidente de trabajo. El rey, por supuesto, se enfurecería, pero todo vendría a dar en que no pagaría ni un ducado de recompensa. El pícaro del brujo dijo que si era sin cobrar, que fuéramos nosotros mismos a matar a la estrige. Bueno, ¿y qué se podía hacer? Nos enfadamos, regateamos un poco, pero no, salió nada de todo esto. Gerald levantó las cejas. Nada, digo, afirmó Belerad. El brujo no quiso ir enseguida, la primera noche. Anduvo un poco, echó un vistazo, deambuló por los alrededores. Por fin, dicen, vio a la estrige, seguramente, en acción, porque la bestia no se arrastra de su cripta solo para estirar las piernas. La vio, digo, y aquella misma noche se largó, sin despedirse. Gerald levantó el labio superior en un gesto que con toda probabilidad quería hacer una sonrisa. Estas personas tan razonables, habló, seguramente tienen todavía el dinero. Los brujos, ¿no cobran por adelantado? Claro, dijo Belerad. Por supuesto que lo tienen. ¿Los rumores no dicen cuánto es? Belerad mostró los dientes. Unos dicen que 800. Gerald negó con la cabeza. Otros, murmuró el corregidor, hablan de 1000. No es mucho, si tenemos en cuenta que los rumores todo lo exageran. Al fin y al cabo él. Rey da 3000. No olvides a la prometida. Se mofó Belerad. Pero, ¿de qué hablamos? Está claro que no. Conseguirás los 3000. ¿Por qué está claro? Belerad dio un puñetazo sobre la mesa. Gerald, no te cargues la imagen que tengo de los brujos. Esta historia ya dura 6 años y pico. La estrige acaba con medio centenar de personas al año. Ahora algo menos. Porque todo sé. Mantienen alejados del alcázar. No, hermano. Yo creo en los hechizos. He visto más de uno y creo, hasta cierto punto, por supuesto, en las capacidades de magos y brujos. Pero ese desencantamiento es una tontería, ideada por un viejo giboso y lleno de mocos que se volvió tonto perdido de tanto comer comida de eremita, una tontería en la que no cree nadie. Exceptuando a Foltest. No, Gerald, Ada dio a luz a una estrige porque se acostó con su propio hermano. Esta es la verdad y ningún sortilegio puede hacer nada.
La estrige devora a personas como todas las estriges y hay que matarla, simple y llanamente. Escucha, hace 2 años unos palurdos de un pueblo en el culo del mundo, allá. Por Mahakam, a los que un dragón se les comía las ovejas, se fueron todos juntos. Se lo cargaron a estacazos y ni siquiera vieron necesario jactarse de ello. Y nosotros, aquí en Wissima, esperamos a que suceda un milagro. Echamos el cerrojo a las puertas, cada luna llena, o atamos a los criminales a un palo delante del alcázar, contando con que la bestia se los coma y vuelva a su tumba. No es un mal método. ¿Sonrió el brujo? Se ha reducido la criminalidad. Ni pizca. ¿Cómo voy al palacio ese nuevo? Te acompañaré personalmente. ¿Personalmente? ¿Qué pasa con lo propuesto por las personas razonables? Corregidor, dijo Geralt. ¿Por qué apresurarse? ¿Acaso pueda ocurrir de verdad un accidente de trabajo, independientemente de mis intenciones? Entonces, las personas razonables debieran pensar en cómo salvarme de la cólera del rey y también preparar esos 1500 ducados de los que hablan los rumores. ¿Irán 1000? No, señor Belerad, contestó el brujo con firmeza. Aquel a quien le disteis 1000 huyo. Ante la vista del astrige, ni siquiera regateó. Esto quiere decir que el riesgo es mayor que 1000. Y ya, veremos si no es mayor que 1500. Por supuesto, si es mayor, yo me iré. Belerad se rascó la cabeza. Geralt, 1200. No, corregidor, no es un trabajo fácil. El rey da 3, y debo deciros que a veces desencantar es más fácil que matar. Al fin y al cabo, cualquiera de mis antecesores hubiera matado. A la estrige si hubiera sido tan fácil. ¿Pensáis que se dejaron devorar solo porque tenían miedo de él? Rey, vale, hermano. Belerad afirmó tristemente con la cabeza, trato hecho. Pero delante del rey mi pío sobre posibles accidentes de trabajo. Te lo aconsejo de corazón. Tercero. Foltest era delgado, tenía un rostro hermoso, demasiado hermoso. El brujo calculó que no tenía todavía 40 años. Estaba sentado en un sitial esculpido en madera negra, los pies dirigidos hacia la chimenea, delante de la que se calentaban 2 perros. Junto a él, sentado en un arca, estaba un viejo barbado de complexión fuerte. Detrás del rey, de pie, había otra persona ricamente vestida, con un rostro de aspecto orgulloso. Un noble, brujo de Rivia, dijo el rey, después de unos instantes de silencio que siguieron a las palabras de Belerad. Sí, señor. Geralt inclinó la cabeza. ¿Por qué se te ha encanecido la cabeza? Por los encantamientos. Veo que no eres viejo. Vale, basta. Es una broma. No digas nada. ¿Alguna experiencia tienes, como me atrevo a sospechar? Sí, señor. Me alegraría oírlas. Geralt se inclinó incluso más. Sabéis seguro, señor, que nuestro código nos prohíbe hablar de lo que hacemos. Un código muy oportuno, señor brujo, muy oportuno. Pero así, en general, has tenido algo que ver con trasgos. Sí, con vampiros y con Silvias, también. Foltest vaciló, con estriges. Geralt levantó la cabeza, miró al rey directamente a los ojos. También. Foltest desvió la mirada. Belerad, escucho, su majestad. ¿Le has informado de los detalles? Sí, su majestad. Afirma que se puede desencantar a la princesa. Eso lo sé desde hace tiempo. ¿De qué forma, señor brujo? Ah, es verdad, me olvidé. Él. Código. De acuerdo. Solo una advertencia. Aquí han venido ya unos cuantos brujos. ¿Se lo has contado, Belerad? Bien. Por ello sé que vuestra especialidad es más bien matar y no quitarlos. Hechizos. Esto no entra dentro de lo posible. Si a mi hija se le cae un solo pelo de la cabeza, la tuya, irá a parar al tablado. Eso es todo. Ostrit y vos, don Sehelin, quedaos, dadle toda la información que desee. Los brujos siempre preguntan mucho. Dadle de comer y que duerma en el palacio. Que no. Vagabunde por las tabernas. El rey se levantó, silbó a los perros y se dirigió hacia la salida, dispersando la paja que cubría el suelo de la habitación. Al llegar a la puerta se volvió. Si lo logras, brujo, la recompensa será tuya. Puede que añada algo más, si lo haces bien. Por supuesto, los cuentos del populacho que se refieren a la mano de la princesa no contienen ni una sola palabra de verdad. No pensarás que doy a mi hija al primero que llega. No, señor. No lo creo. ¿Bien? Esto demuestra que eres inteligente. Foltest salió, cerrando la puerta tras de sí. Belerad y el noble, que hasta entonces estaban de pie, se sentaron inmediatamente a la mesa. El corregidor se terminó la jarra que el rey había dejado. A medias, la contempló, lanzó una maldición. Ostrit, que había ocupado el lugar de Foltest, miró al
Brujo con el ceño fruncido, acariciando con sus dedos los esculpidos brazos del sillón. Segelinel, barbudo, hizo una señal a Geralt. Sí, con vampiros y con Silvias también. Foltest vaciló, con estriges. Geralt levantó la cabeza, miró al rey directamente a los ojos, también. Foltest desvió la mirada. Velerad, escucho, su majestad. ¿Le has informado de los detalles? Sí, su majestad. Afirma que se puede desencantar a la princesa. Sentaos, señor brujo, sentaos. Ahora nos traerán la cena. ¿Sobre qué querríais hablar? Creo que el corregidor Velerad ya os lo habrá dicho todo. Lo conozco y sé que antes habrá contado. Demasiado que demasiado poco. Solo unas pocas preguntas. Preguntad, pues. El corregidor dijo que, cuando apareció la estrige, el rey mandó llamar a muchos sabios. Así fue. Pero no digáis estrige, decid la princesa. Fácilmente cometeríais este error. Ante el rey, y os podría suceder alguna desgracia, había alguien conocido entre los sabios. Alguien famoso. Los hubo tanto entonces como después. No recuerdo los nombres. ¿Y vos, Ostrid? No recuerdo, dijo el noble. Pero sé que algunos gozaban de fama y reconocimiento. Sé, habló mucho de ello. ¿Estaban de acuerdo en que se podía deshacer el hechizo? Se mostraron bien lejos de cualquier acuerdo. Sonrió Segelin, en cada detalle. Pero hubo quien afirmó esto también. Se trataba de algo sencillo, que incluso no precisaba de habilidades mágicas, y por lo que entendí, bastaba con que alguien pasara la noche, desde la puesta del sol hasta el tercer gallo, en el subterráneo, junto al sarcófago. De verdad, muy sencillo, resolló Velerad. Me gustaría que me describierais a la princesa. Velerad se levantó de la silla. La princesa parece una estrige, gritó. La más estrige de las estriges de las que jamás haya oído. Su Alteza la Infanta, maldita bastarda, may de 4 codos de altura, recuerda un barril. De cerveza, tiene un morro de oreja a oreja, lleno de dientes como estiletes, los ojos colorados y las greñas bermejas. Las garras, afiladas como las de un lince, le cuelgan hasta la misma tierra. Noté. Extraño es de que todavía no hayamos empezado a mandar sus miniaturas a los palacios de nuestros amigos. La princesa así se la trague la tierra. Tiene ya 14 años. Es hora de pensar en darla en matrimonio a algún príncipe. Tranquilízate, corregidor. Ostrid frunció el ceño, mirando hacia la puerta. Segelin se sonrió ligeramente. La descripción, aunque tan plena de imágenes, es bastante exacta y justo esto es lo que quería el brujo, ¿no es cierto? Velerad olvidó añadir que la princesa se mueve con una velocidad increíble y que es mucho más fuerte de lo que se puede suponer por su complexión y su estatura. Y que tiene 14 años es un hecho. Si sirve para algo, serví, dijo el brujo. Ataca solo durante el plenilunio. Sí, respondió Segelin. Se ataca fuera del alcázar viejo. En el alcázar, independientemente de las fases de la luna, siempre moría gente. Pero sale solo durante él. Plenilunio. Y no todos. ¿Ha habido siquiera un solo ataque a la luz del día? No, de día no. Devora siempre a sus víctimas. Velerad escupió con energía sobre la paja. Que nos van a traje la cena, Geralt. Puaja. Devora, mordisque, lo deja, depende del humor que tenga, digo yo. A uno solo le mordió la cabeza, a un par los destripó, y a otros los dejó. Limpios, hasta el hueso podría decirse. ¿Su puta madre? Ten cuidado, Velerad, increpó Ostrid. Di lo que quieras del estrige, pero no insultes a Adda delante de mí, solo porque no te atreves delante del rey. ¿Heibo? ¿Alguien que sobreviviera a uno de los ataques? Preguntó el brujo, sin prestar atención al estallido del noble. Segelin y Ostrid se miraron el uno al otro. Sí, dijo el barbudo. Al principio, hace 6 años, se les echó encima a 2 soldados que estaban de guardia en la cripta. Uno pudo escapar, y luego intercaló Velerad, el molinero, al que atacó cerca de la ciudad. ¿Os acordáis? Cuarto, al día siguiente por la noche, trajeron al molinero a la habitación del cuerpo de guardia en la que habían alojado al brujo. Lo trajo un soldado vestido con un abrigo con capucha. La conversación no arrojó ningún resultado. El molinero estaba asustado, balbuceaba, tartamudeaba. Más información le dieron al brujo sus cicatrices. La distancia entre las mandíbulas de la estrige era impresionante. Y, por supuesto, tenía los dientes punzantes, incluyendo unos larguísimos colmillos superiores, 4, 2 en cada lado. Las uñas estaban seguramente más afiladas que las de los linces, aunque menos torcidas. Solo por ello el molinero había logrado arrancárselas.
Terminada la inspección, Gerald los despidió con un gesto. El soldado empujó al molinero al otro lado de la puerta y se quitó la capucha. Era Foltest en persona. Sigue sentado. No te levantes, dijo el rey. Esta no es una visita oficial. ¿Satisfecho de la entrevista? He oído que estuviste en el Alcázar esta mañana. Sí, mi señor. Cuando te pondrás manos a la obra. Faltan 4 días para el plenilunio. Después, quieres verla antes. No hay necesidad de ello, pero una princesa saciada será menos activa. Speechrick, maestro, estrige. No perdamos el tiempo con diplomacias. Después se convertirá en princesa. De hecho, sobre ello quería hablar contigo. Contéstame, extraoficialmente, claro y sencillo. ¿Lo será o no lo será? Pero no te escondas detrás de yo no sé qué códigos. Gerald se rascó la cabeza. Confirmo, Majestad, que es posible deshacer el hechizo. Y, si no me equivoco, ciertamente, pasando una noche en el Alcázar. El tercer canto del gallo, si sorprende al estrige fuera de él. Sarcófago acabará con el encantamiento. Por lo general, así es como se actúa con las estriges. Así de simple. No es tan simple. En primer lugar, hay que sobrevivir una noche. Es posible también que haya desviaciones de la norma. Por ejemplo, que sean necesarias 3 noches seguidas, y no una. Hay también casos, bueno, sin esperanza. Sí, se estremeció Foltest. Algunos me dicen esto a todas horas. Mata al monstruo, porque esto es un caso incurable. Maestro, estoy seguro de que ya habrán hablado contigo. No es. ¿Cierto? Para que mates a la devoradora de seres humanos de un hachazo, sin ceremonias, y le digas al rey que no se podía hacer otra cosa. Si el rey no paga, nosotros pagamos. Una forma muy cómoda y barata, porque el rey manda decapitar o ahorcar al brujo y el dinero se queda en los bolsillos. El rey mandará decapitar en cualquier caso al brujo. Se enfadó el brujo. Foltest miró a los ojos del ribio durante un largo momento. El rey no Sevi dijo al fin, pero el brujo debiera contar con tal posibilidad. Ahora fue Geralt el que cayó un instante. Pienso hacer lo que esté en mi mano, dijo al cabo. Pero si las cosas no van bien, defenderé mi vida. Vos, mi señor, también habréis de tener en cuenta tal posibilidad. Foltest se levantó. No me entiendes. No tiene nada que ver con eso. Está claro que la matarás, si la cosa sé. Pone fea, tanto si me gusta como si no. Porque si no lo haces, ella te matará a ti, con seguridad y sin vuelta de hoja. No lo diré en voz alta, pero no castigaría a nadie que la matara en defensa propia. No obstante, no permitiré que la maten sin intentar salvarla. Hubo ya intentos de quemar el Alcázar. Viejo, le tiraron flechas, le cavaron trampas, le pusieron cepos y lazos, hasta que mandé colgar a algunos. Pero no se trata de eso. Maestro, escucha, escucho. Después de los 3 cantos del gallo no habrá estrige, si no te he entendido mal. ¿Y qué? Habrá, si todo va bien, una quinceañera, con los ojos rojos, con dientes de cocodrilo. Una quinceañera normal y corriente. Solo que, ¿qué? Físicamente, acabáramos. Y psíquicamente, cada día un cubo de sangre para desayunar o un muslo. De doncella, no. Psíquicamente, no hay forma de preverlo. A mi juicio, al nivel de, qué sé yo, un niño de 3 o 4 años. Precisará de atentos cuidados durante muchísimo tiempo. Eso está claro. Maestro, decidme, ¿puede volverle eso? ¿Más tarde? El brujo permaneció en silencio. Ajá, dijo el rey, puede. ¿Y entonces qué? Si después de un largo desfallecimiento de varios días muriera, hay que quemar el cuerpo. Y rápidamente. La expresión de Foltest se ensombreció. No pienso, sin embargo, añadió Gerald, que se llegue a eso. Para mayor seguridad os daré algunos consejos, señor, que harán disminuir el riesgo. Ahora. No es demasiado pronto, maestro. Y si, ahora, le cortó el ribio, pueden suceder muchas cosas, Rey. Puede suceder que por la mañana halléis en la cripta a la princesa desencantada y mi cuerpo tendido. ¿Es posible? Pese a mi permiso de que puedas defenderte. Permiso que en cualquier caso ni siquiera te era necesario. Este es un asunto serio, Rey. El riesgo es muy grande. Por eso, escuchadme, la princesa debe llevar siempre al cuello un zafiro, mejor un inclus, en una cadena de plata. Siempre. De día y de noche. ¿Qué es un inclus? Un zafiro con una burbuja de aire dentro. Aparte de eso, en la habitación en la que vaya a dormir hay que quemar en la chimenea, cada cierto tiempo, unos vástagos de enebro, retama y avellano. Foltest se quedó pensativo.
Te agradezco el consejo, maestro. Haré uso de ello, sí. Y ahora escúchame con atención. Si te convences de que se trata de un caso incurable, la matas. Si deshaces el hechizo y la niña no. Es normal. Si tuvieras siquiera la sombra de una duda de haberlo logrado completamente. Matas también. No temas. Nada te amenaza por mi parte. Tendré que gritarte delante de la gente. Te echaré del palacio y de la ciudad. Pero nada más. La recompensa, por supuesto, no la cobrarás. Puede que le saques algo, ya sabes a quiénes. Se mantuvieron en silencio un instante. Geralt. Foltest por primera vez se dirigió al brujo por su nombre. Decidme, ¿cuánto hay de verdad en lo que se dice de que la niña salió así? Y no de otra manera porque Ada era mi hermana, no mucho. Los encantamientos hay que echarlos, ninguno se echa por sí mismo. Pero pienso que la relación con vuestra hermana fue causa de que os lanzaran el hechizo, y con tales consecuencias. Eso pensaba. Lo mismo dijeron algunos de los sabios, aunque no todos. ¿Geralt? ¿De dónde salen estas cosas? Encantamientos, magia. No lo sé, Rey. Los sabios se ocupan de investigar las causas de estos hechos. A nosotros, los brujos, nos basta saber que una voluntad concentrada puede producir tales efectos. Y saber cómo combatirlos. Matar. Casi siempre. Al fin y al cabo, por eso nos pagan. Poca gente pide que deshagan un hechizo, mi rey. Normalmente quieren que les protejan de las amenazas y más. Y si el monstruo tiene a alguien sobre su conciencia, a ellos se añaden motivos de venganza. El rey se alzó, dio algunos pasos por la habitación, se detuvo ante la espada del brujo que colgaba en la pared. ¿Con esto?, preguntó, sin mirar a Geralt. No, esta es para seres humanos. Me lo han contado. ¿Sabes qué, Geralt? Voy a ir contigo a la cripta, descartado. Foltest se volvió, los ojos brillantes. Sabes, hechicero, que yo no le he visto, ni cuando nació, ni después. Tenía miedo. Puede que no la vea nunca, no es cierto. Tengo derecho al menos a ver cómo la matas. Repito, descartado. Es una muerte segura. También para mí. Si se me debilita la atención, la voluntad. No, rey. Foltest se volvió, se fue hacia la puerta. A Geralt, durante un momento le pareció que se iría, sin decir una palabra, sin un gesto de despedida, pero el rey se detuvo, le miró. «Despiertas confianza», dijo. «Pese a que sé que eres una buena pieza, me han contado lo que pasó en la venta. Estoy seguro de que mataste a aquellos rufianes únicamente para darte. Nombre, para asustar a la gente, a mí. Estoy seguro de que podrías haberles derrotado sin matarlos. Tengo miedo de que nunca llegue a saber si estás dispuesto a salvar a mi hija o a asesinarla sin más. Pero accedo a esto. Tengo que acceder». «¿Sabes por qué?». Geralt no contestó. «Porque pienso», dijo el rey, «pienso que él la sufre». «No es cierto». El brujo clavó sus penetrantes ojos en el rey. No asintió. No movió la cabeza. No efectuó él más mínimo gesto, pero Foltest lo vio. Supo la respuesta. Geralt miró por la ventana del alcázar por última vez. Anochecía muy deprisa. En la orilla del lago destellaban vagamente las luces de Wissima. Alrededor del alcázar había un descampado, un cinturón de tierra de nadie con el que la ciudad, a lo largo de 6 años, se había ido distanciando de él. Foco de peligro. No quedaba allí nada sino algunas ruinas, vigas podridas y restos de almenas, desportilladas que, por lo visto, no merecía la pena desmontar y llevarse. El propio rey había trasladado su residencia lo más lejos posible, al otro confín de la villa, la cúpula abombada de él. Nuevo palacio se recortaba a lo lejos sobre el fondo del cielo granate. El brujo volvió a la mesa polvorienta delante de la que, en una de las habitaciones vacías y saqueadas, se estaba preparando sin prisas, tranquilo, cuidadosamente. Sabía que tenía mucho tiempo. La estrige no saldría de la cripta hasta la medianoche. Encima de la mesa tenía una pequeña arqueta cerrada con un candado. La abrió. En su interior había unos frasquitos de vidrio negro, muy apretados entre tabiques rellenos de hierba seca. El brujo tomó 3 de ellos. Alzó del suelo un paquete alargado, envuelto en una gruesa piel de oveja y atado con correas de cuero. Lo desenrolló, sacó una espada con el puño labrado, en una vaina negra, cubierta con brillantes líneas de símbolos y de runas. Desenvainó el filo, que brilló en un limpio y espejante relámpago. La hoja era de plata pura. Geralt susurró una fórmula, bebió uno tras otro el contenido de 2 frasquitos, colocando la mano izquierda encima de la empuñadura de la espada después de cada trago. Luego, envolviéndose sólidamente en su capote negro, se sentó. En el suelo, no había ninguna silla en la habitación.
Ni, de hecho, en todo el alcázar. Se sentó inmóvil, con los ojos cerrados. Su respiración, al principio tranquila, se volvió pronto acelerada, desigual, inquieta, y luego se detuvo por completo. La mezcla con la cual él, brujo, adquiría absoluto control sobre todos los órganos del cuerpo se componía principalmente de veratro, estramonio, oxiacanta y lechetresna. Otros ingredientes no poseían nombre en ninguna. Lengua humana, para cualquier persona que, como Geralt, no estuviera acostumbrada a ella desde la niñez, la sustancia resultaría un veneno mortal. El brujo volvió la cabeza violentamente. Su oído, sensible en este momento más allá de cualquier medida, percibió en el silencio con gran facilidad el rumor de pasos en el patio cubierto de ortigas. No podía tratarse del estrige. Era demasiado pronto. Geralt colocó la espada en la espalda, escondió su fardo en el hogar de una chimenea arruinada y, silencioso como un murciélago, corrió por las escaleras. En el patio había todavía suficiente claridad como para que el individuo que venía pudiera verle la cara al brujo. El hombre era Ostrid. Dio un violento salto y una mueca involuntaria de miedo y asco le deformó los labios. El brujo se sonrió torvamente. Sabía qué aspecto tenía. Después de beber la mezcla de belladona, aconitum y ofracía, el rostro toma un color de creta y las pupilas ocupan todo el iris. Pero el elixir permite ver en las tinieblas más oscuras, y justo esto es lo que quería Geralt. Ostrid se controló rápidamente. Pareces un cadáver. Hechicero, dijo. Seguro que a causa del miedo. No temas. Te traigo el indulto. El brujo no respondió. ¿No has oído lo que te he dicho, charlatán Rivio? Estás salvado. Y eres rico, Ostrid. Balanceó una talega bastante grande con la mano y la echó a los pies de Geralt. 1000 ducados. Tómalos, monta en tu caballo y lárgate de aquí. El Rivio permanecía en silencio. No me mires con esos ojos. Ostrid alzó la voz. Y no me hagas perder tiempo. No, pienso quedarme aquí hasta la medianoche. Es que no entiendes. No quiero que deshagas él. Hechizo. No, no pienses que lo has adivinado. No estoy con Belerat y Segelin. No quiero que la mates. Simplemente tienes que irte. Todo ha de quedar como estaba. El brujo no se movió. No quería que el noble se diera cuenta de lo acelerados que eran en aquel momento sus reacciones y movimientos. Oscurecía rápidamente y el elixir era tan activo que incluso la penumbra del crepúsculo resultaba deslumbrante para sus dilatadas pupilas. ¿Y por qué todo ha de quedar como estaba?, preguntó, intentando pronunciar lentamente cada una de las palabras. Esto, Ostrid alzó la cabeza con orgullo. No debiera importarte ni un pimiento. Y si ya lo supiera, interesante. Será más fácil echar a Foltest del trono si la estrige continúa atormentando a la gente. Si la locura del rey hastía hasta el límite a los nobles y al populacho, ¿verdad? Vine aquí a través de Redania, por Novigrado. Allí se habla mucho de que hay en Wissima quien ve en el rey Visimir a su salvador y verdadero monarca. Pero a mí, Don Ostrid, no me importan ni la política, ni los sucesores al trono, ni las revueltas palaciegas. Yo estoy aquí para hacer un trabajo. ¿No habéis oído nunca hablar del sentido del deber y de la honestidad común y corriente? ¿De la ética profesional? ¿No sabes con quién estás hablando, vagabundo?, gritó furioso Ostrid mientras ponía la mano en el puño de la espada. Basta ya. No tengo costumbre de discutir con don Nadies. Miradlo. Ética, códigos, moralidad. ¿Y quién dice esto? Un rufián que apenas llegó y comenzó a matar. Gente que se inclinaba en reverencia ante Foltest y a sus espaldas trataba con Belerat como un esbirro a sueldo. ¿Y tú te atreves a alzar la cabeza, lacayo? ¿A hacer como que eres un sabio? ¿Un mago? ¿Un hechicero? Tú, brujo del diablo. Vete de aquí antes de que te golpee con la espada en los morros. El brujo ni siquiera palpitó. Se mantuvo de pie con tranquilidad. Mejor que os vayáis vos, Don Ostrid, dijo. Está oscureciendo. Ostrid retrocedió un paso. Sacó rápidamente la espada. Tú lo has querido, hechicero. Te mataré. No te ayudarán para nada tus artes. Llevo conmigo un caparazón de tortuga. Geralt se sonrió. La opinión sobre el poder del caparazón de tortuga era tan falsa como extendida. Pero el brujo no pensaba gastar fuerzas en sortilegios, ni mucho menos arriesgar la hoja de plata en el choco en el filo de Ostrid. Maniobró por debajo de los molinetes de la espada y golpeó al noble en la sien con el canto del puño y los gemelos de plata de sus mangas. Sí. Ostrid recobró pronto el conocimiento. Giró los ojos alrededor en la más completa oscuridad.
Percibió que estaba atado. No vio a Geralt, que estaba junto a él, pero se dio cuenta de dónde estaba, y lanzó un aullido prolongado, terrible. «¡Calla!», dijo el brujo, «o este la traerás antes de tiempo. ¡Maldito asesino! ¿Dónde estás? Desátame inmediatamente, canalla. Te ahorcarán por esto, hijo de puta. Cala». Ostrid respiró con dificultad. «¿Me dejarás aquí para que me devore?» «¿Atado?», preguntó. Ya más bajo, agregando terribles invectivas en un murmullo apenas audible. «No», dijo el brujo, «te soltaré». «Pero no ahora, maldínito», silbó Ostrid, «para atraer a la Estrigé». «Sí». Ostrid cayó, cesó de forcejar, se mantuvo tendido sin moverse. «Brujo, sí, es cierto que quería derribar a Foltest, no solo yo. Pero solo yo quería su muerte, quería que muriera bajo tortura, que se volviera loco, que se pudriera vivo. ¿Sabes por qué?». Geralt continuaba en silencio. «Yo amaba a Adda, la hermana del rey, la amante del rey, la puta del rey. La amaba. Brujo, ¿estás ahí?» «Estoy. Seth, lo que piensas, pero no fue así. Créeme, no arrojé ningún hechizo. Solo una vez dije, lleno de rabia, solo una vez. Brujo, ¿me escuchas? Te escucho. Fue su madre, la vieja reina. Seguro que fue ella. No podía ver que él y Adda. No fui yo. Solo una vez. ¿Sabes? Intenté persuadir a Adda. Brujo. Me trastorné y dije, ¿brujo? ¿Fui yo? Yo. ¿Eso ya no importa? ¿Brujo? Falta poco para la medianoche. Poco. Suéltame antes. ¿Dame algo más de tiempo? No». Ostrid no escuchó el chirrido de la lápida de la tumba al moverse, pero el brujo sí. Se inclinó y, con el estilete, cortó las ligaduras del noble. Ostrid no esperó a decir nada, se las arrancó, renqueó. Entumecido y torpe, echó a correr. Sus ojos se habían acostumbrado ya a la oscuridad de tal modo que veía el camino que conducía de la sala principal a la salida. Con estruendo, se abrió en el suelo la losa que bloqueaba la entrada a la cripta. Geralt, prudentemente escondido detrás de la balaustrada, contempló la horrible silueta de la Estrige, arrastrándose con presteza, rápida y sin duda, en pos del retumbo de las botas de Ostrid. La Estrige no produjo ni el menor sonido. Un grito monstruoso, desgarrado, frenético, atravesó la noche, sacudió los viejos muros y continuó, alzándose y decayendo, vibrando. El brujo no pudo determinar correctamente la distancia. Su sensibilizado oído se equivocaba, pero supo que la Estrige había alcanzado a Ostrid muy rápido. Demasiado rápido. Salió al centro de la sala. Estaba de pie junto a la entrada a la cripta. Dejó caer el capote. Encogió los hombros para acomodar la espada. Se puso unos guantes. Tenía todavía un poco de tiempo. Sabía que la Estrige, aunque saciada después del último plenilunio, no abandonaría rápidamente el cuerpo de Ostrid. El corazón y el hígado eran para ella valiosas reservas de provisiones para mantenerse durante el prolongado letargo. El brujo esperó. Calculó que quedaban todavía 3 horas hasta la aurora. El canto del gallo podría hacer que se equivocara. De todos modos, no había con toda seguridad gallo alguno por aquellos andurriales. Escuchó. La Estrige caminaba despacio, arrastrando los pies por las baldosas. Por fin la vio. La descripción había sido correcta. Una cabeza grande y desproporcionada colocada sobre un cuello. Corto estaba rodeada por una larga y enmarañada aureola de cabellos rojizos. Los ojos brillaban en la oscuridad como 2 tizones. Se quedó de pie, inmóvil, mirando a Geralt. De pronto abrió las fauces, como si estuviera mostrando orgullosa las hileras de dientes blancos y agudos, después de lo que chasqueó las mandíbulas con un crujido que recordaba un arca al cerrarse. Y sin pausa alguna, saltó, desde el mismo sitio, sin tomar carrerilla, apuntando al brujo con unas garras manchadas de sangre. Geralt se echó a un lado. Giró en una pirueta fulgurante, la Estrige le rozó. Giró también, cortó. El aire con las arpas. No perdió el equilibrio, atacó de nuevo, inmediatamente. Dio media vuelta, cerrando los dientes justo delante del pecho de Geralt. El ribio saltó hacia el otro lado, cambió por 3 veces la dirección de sus vueltas, en una pirueta súbita que desorientó a la Estrige. Mientras, saltaba la golpeó con fuerza en la parte de atrás de la cabeza con unas púas de plata que llevaba en el dorso de los guantes, en las falanges. La Estrige lanzó un bramido terrible, llenando el alcázar de un eco atronador. Cayó a tierra, quedó inmóvil y comenzó a gañir, ronca, maligna, rabiosa. El brujo sonrió con malicia. La primera prueba, como pensaba, había funcionado. La plata era mortal para las Estriges, como para la mayor parte de los monstruos traídos a la vida por embrujos. Existía, pues, una oportunidad. La bestia era como otras, y esto podía garantizar un
Desencantamiento efectivo, pero en cualquier caso, como último recurso, la espada de plata podía salvarle la vida. La Estrige no se apresuró con el siguiente ataque. Esta vez se acercó despacio, mostrándolos colmillos, babeando asquerosamente. Geralt se echó hacia atrás, anduvo en semicírculo, dando pasos con mucho cuidado. Acelerando y deteniendo su movimiento, desconcentró a la Estrige. Le dificultó su preparación para el salto. Mientras caminaba, el brujo desenrolló una cadena larga, pesada y fuerte, con un peso al final. La cadena era de plata. En el momento en que la Estrige se tensó y saltó, la cadena silbó en el aire y disolviéndose. Como cera, cubrió en un instante los brazos, el cuello y la cabeza de la fiera. La Estrige cayó en él. Saltó, lanzando un aullido que traspasaba los oídos. Se agitó por el pavimento, bramando. Terriblemente, no se sabía si de rabia o del punzante dolor que le producía el odiado metal. Geralt estaba satisfecho. Matar a la Estrige, si lo quisiera, no supondría, ahora mismo, ni el más mínimo problema. Pero el brujo no echó mano a la espada dado que, hasta el momento, nada en él. Comportamiento de la Estrige había dado motivos para sospechar que pudiera tratarse de un caso incurable. Geralt retrocedió hasta una distancia adecuada y sin apartar la mirada de la forma que se revolvía por el suelo, respiró hondo, se concentró. La cadena estalló. Los eslabones de plata se derramaron como lluvia por todos los rincones, tintineando por la piedra. Cegada por la rabia, la Estrige se lanzó de nuevo al ataque. Geralt esperó. Tranquilo y alzando la mano derecha trazó sobre sí la señal de Aard. La Estrige voló hacia atrás unos pasos, como si la hubiera golpeado un martillo, pero se mantuvo de pie, sacó las garras, enseñó los dientes. Sus cabellos se alzaron y revolotearon como si estuviera siendo afectada por un viento fortísimo. Con esfuerzo, renqueando, paso a paso, lentamente y pese a todo, fue acercándose. Geralt se sintió intranquilo. No había pensado que una señal tan simple paralizara por completo a la Estrige, pero tampoco esperaba que la bestia superara la resistencia con tanta facilidad. No podía sostener la señal demasiado tiempo. Era extenuante, y a la Estrige le quedaban poco más que 10 pasos para alcanzarle. Súbitamente rompió la señal y saltó a un lado. Tal como esperaba, la Estrige quedó sorprendida. Se precipitó hacia adelante, perdió el equilibrio, se dio la vuelta, se escurrió por las baldosas y cayó por las escaleras a través de la humeante abertura de entrada a la cripta. Se oyó desde arriba su infernal aullido. Para ganar tiempo, Geralt saltó a los escalones que llevaban a la galería. No había recorrido ni siquiera la mitad de los peldaños, cuando la Estrige surgió de la cripta, arrastrándose como una enorme araña negra. El brujo esperó a que le siguiera por las escaleras, y entonces pasó por encima de la balaustrada y saltó abajo. La Estrige se volvió en las escaleras, se tensó y voló hacia él en un imposible salto de casi 10 metros. Ya no se dejaba engañar tan fácilmente con sus piruetas, arañó por 2 veces con sus garras el caftán de cuero del ribio. Pero, de nuevo, un golpe terrible con las púas de plata del guante arrojó lejos de sí a la Estrige y la hizo tambalearse. Geralt, sintiéndola rabia concentrada en él, se balanceó, arqueó el torso hacia atrás y con un potente puntapié en él, costado derribó a la bestia. El grito que lanzó fue el más sonoro de todos. Hasta caían pedazos del enlúcido del techo. La Estrige se alejó, tiritando de malignidad indominable y de deseos de matar. Geralt esperó. Ya había desenvainado la espada, marcó en el aire un círculo, anduvo, rodeó a la Estrige, poniendo cuidado en que el movimiento de la espada no fuera el mismo que el ritmo y el tiempo de sus pasos. La Estrige no saltó, se acercó con lentitud, dirigiendo sus ojos hacia la brillante estela de la hoja. Geralt se detuvo súbitamente, se quedó quieto con la espada en lo alto. La Estrige, confundida, también se detuvo. El brujo describió un lento semicírculo con la espada. Dio un paso en dirección a la Estrige, luego otro, y luego saltó, haciendo molinetes por encima de la cabeza. La Estrige se agachó, escapó en zigzag. Geralt estaba de nuevo muy cerca, la hoja centelleaba en su mano. Los ojos del brujo se encendieron con un brillo maligno. Un ronco bramido atravesó sus apretados dientes. La Estrige se echó atrás de nuevo, traspasada por el poder del odio, la maldad y la violencia concentrados que emanaban del hombre al que estaba atacando. Las olas de sentimientos la golpeaban, le traspasaban el cerebro y las entrañas, afectada hasta el punto de producirle dolor. Por unos sentimientos hasta ahora desconocidos, para ella, lanzó un pesado y trémulo gemido, se dio
la vuelta en el sitio y se arrojó a una loca huida por el laberinto helado de los corredores del alcázar. Geralt, sacudido por un escalofrío, estaba de pie en el centro de la sala. Solo. Mucho ha durado, pensó, hasta que este baile en los límites del abismo, este loco, macabro valle de lucha ha obtenido el resultado deseado, la unidad psíquica con el contrario. Conseguir la conquista de los depósitos de voluntad concentrada escondidos dentro del engendro, la perversa y maligna voluntad, por cuyo poder surgiera la estrige. El brujo tembló al recordar el momento en el que había absorbido dentro de sí tal carga de maldad para dirigirla, como un espejo, hacia el monstruo. Nunca antes se había encontrado con tanta concentración de odio y de locura asesina, incluso entre los basiliscos, que en este aspecto gozan de la peor fama. Mucho mejor, pensó, mientras se dirigía hacia la entrada de la cripta, que se recortaba en él. Suelo como un enorme charco. Mucho mejor porque este poderoso golpe lo había recibido la propia estrige. Esto le daba algo más de tiempo para seguir actuando, antes de que la bestia se sacudiera a él. Shock de encima. El brujo dudó de si se atrevería a otro esfuerzo similar. El efecto de los elixires se debilitaba, y el amanecer todavía estaba lejos. La estrige no debía alcanzar la cripta antes de la aurora. De lo contrario, todo el esfuerzo habría sido en vano. Bajó las escaleras. La cripta era pequeña. Había en ella 3 sarcófagos de piedra. El primero, contando desde la entrada, tenía la losa abierta hasta la mitad. Geralt extrajo del seno el tercer frasquito. Bebió rápidamente su contenido. Entró en el sarcófago, se sumergió en él. Como esperaba, la sepultura era doble para la madre y la hija. Cerró la cubierta solo cuando escuchó de nuevo el grito de la estrige. Se echó boca arriba. Junto a los restos momificados de Ada, por dentro de la losa marcó la señal de Írden. Puso la espada sobre su pecho y colocó un pequeño reloj de arena fosforescente. Cruzó los brazos. ¡No! Escuchaba ya los bramidos de la estrige que retumbaban en el alcázar. De hecho, ya no escuchaba nada, pues la digital y el Kelidonium habían comenzado a actuar. Séptimo. Cuando Geralt abrió los ojos, la arena del reloj se deslizaba hacia su final, lo que quería decir que el letargo había durado más de lo planeado. Aguzó el oído y no escuchó nada. Su cabeza funcionaba, ya con normalidad. Tomó la espada con la mano, movió la mano a lo largo de la tapadera del sarcófago, murmurando una fórmula y después, ligeramente, levantó la losa unas pulgadas. Silencio. Corrió la tapa algo más, se sentó y, con la espada dispuesta, asomó la cabeza fuera del sepulcro. La cripta estaba oscura, pero el brujo sabía que en el exterior ya amanecía. Enchiscó fuego y prendió un candil en miniatura, lo elevó, produciendo en las paredes de la cripta unas sombras extrañas. Vacío. Salió con dificultad del sarcófago, dolorido, entumecido, pasmado de frío. Y entonces la vio. Estaba tumbada boca arriba delante del sepulcro, desnuda, inconsciente. Era más bien fea, delgaducha, con pequeños pechos puntiagudos, sucia. Los cabellos, de un rubio rojizo, le llegaban casi hasta la cintura. Colocando el candil encima de la losa, se puso de rodillas, se inclinó sobre ella. Tenía los labios muy pálidos, en los pómulos una herida enorme, producida por los golpes de Geralt. El brujo se quitó los guantes, soltó la espada, sin ceremonias. Tanteó con un dedo la mandíbula superior. Tenía los dientes normales. Buscó su mano, escondida, entre los cabellos dispersos. Antes de que pudiera encontrar el brazo, vio que tenía los ojos abiertos. Demasiado tarde. Le clavó las garras por debajo del cuello, hiriendo profundamente. La sangre le salpicó la faz. Auló, apuntando a los ojos con la otra mano. Él se echó sobre ella, agarrándole las 2 manos por las muñecas, fijándolas al suelo. Chasqueó los dientes, ahora demasiado cortos, justo delante de su cara. La golpeó en el rostro con la frente, la aplastó con vigor. No tenía ya las fuerzas de antes. Se revolvía por debajo de él. Aulaba, escupiendo la sangre de Geralt que le resbalaba hasta los labios. La sangre fluía con rapidez. No quedaba tiempo. El brujo se agachó y la mordió. Enérgicamente en el cuello, justo por debajo de la oreja, hundió los dientes y apretó hasta que el aullido inhumano se transformó en grave y desesperado grito. Y, por fin, en un ahogado sollozo, el llanto de una muchacha de 14 años. La soltó cuando dejó de moverse, se puso de rodillas, sacó de un bolsillo en la manga un pedazo de lienzo,
Se vendó el cuello. Tomó la espada que estaba tirada a su lado. Le puso la hoja en. El cuello, a la hora inconsciente Chiquilla, se inclinó sobre sus dedos. Las uñas estaban sucias, rotas, ensangrentadas, pero normales. Completamente normales. El brujo se levantó con esfuerzo. A la entrada de la cripta se derramaba el húmedo, grisáceo y viscoso color del amanecer. Se dirigió hacia los escalones, pero se detuvo, se sentó en él. Empedrado. A través de la tela que envolvía el cuello manaba la sangre, caía por los brazos, chorreaba hasta las manos. Desabrochó el caftán, rasgó la camisa, la deshizo, la convirtió en trapos, los envolvió alrededor del cuello sabiendo que no tenía demasiado tiempo, que ahora mismo iba a desmayarse. Lo logró, y se desmayó. En Wissima, junto al lago, un gallo, erizando las plumas por la fría humedad, cantó, roncamente por tercera vez. Octavo, contempló los blancos muros y las vigas del techo de la habitación del cuerpo de guardia. Movió la cabeza, frunciendo el ceño por el dolor, gimiendo. Tenía en el cuello un vendaje sólido, grueso y muy profesional. Estate tendido. Hechicero, dijo Belerad. Estate tendido. No te muevas. Mi espada. Claro, claro. Por supuesto. Lo más importante es tu plateada espada de brujo. Está aquí, ¿no? Temas. La espada y el cofre. Y 3000 ducados. Sí, sí, no digas nada. Yo soy un viejo tonto y tú eres un brujo listo. Foltest repite estas palabras desde hace 2 días. 2. Pues sí, 2. No te trinchó mal el pescuezo. Se veía todo lo que tienes por dentro. Perdiste mucha sangre. Por suerte corrimos al alcázar nada más cantar el tercer pollo. En Wissima no durmió. Nadie aquella noche. No se podía. Metisteis un ruido tremendo. No te cansa mi palabrería. La princesa. La princesa, pues como princesa. Delgada. Y más bien tirando a tonta. Llora sin tregua. Y se mea en la cama. Pero Foltest dice que cambiará. Pienso que no será peor, ¿no, Geralt? El brujo cerró los ojos. Vale, ya me voy. Belerad se levantó. Descansa. ¿Geralt? Antes de que me vaya, dime por qué la mordiste, ¿eh? ¿Geralt? El brujo dormía.